la Secretaría de Salud y al asesor jurídico al Ministerio del Consejo. Honorables concejales, damos inicio a este debate del control político a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. El objetivo es dar seguimiento a la ejecución del contrato de transporte escolar y aclarar las dudas que se han presentado por esta corporación. Agradecemos la presencia de la señora secretaria y damos el uso de la palabra. No sé si sea necesario proyectar las preguntas o las vamos revisando con las. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos los honorables concejales. Nuevamente agradecerles pues la invitación, siempre presta desde la Administración y desde la Secretaría de Salud y Desarrollo Social para responder a los llamados que ustedes nos tienen que dar. Como ya lo anunció el presidente del Consejo, yo soy la supervisora del contrato SASI 001 de transporte escolar, en el cual me enviaron algunas preguntas, las cuales me remito a la respuesta. Primera pregunta. Sírvase a aclarar cuáles son los criterios técnicos, financieros y operativos tenidos en cuenta para la determinación del valor unitario de cada una de las rutas del transporte escolar. Pues para la determinación del valor unitario de cada una de las rutas de transporte escolar se consideraron los siguientes criterios técnicos, financieros y operativos, teniendo como base las condiciones históricas de contratación y la evolución de los costos en las últimas vigencias. Entonces, dentro de los criterios financieros, tuvimos en cuenta los históricos de contratación, se tomaron como referencia los valores contratados durante la vigencia 2023, ajuste por inflación, el IPC. Para el primer contrato de la vigencia 2024 se aplicó un incremento correspondiente al índice de precios al consumidor, el IPC vigente, con el fin de ajustar los valores a la realidad económica del momento. Comparación semestral. Al comparar los valores contratados en el primer y segundo semestre del año 2024 se evidenció una variación mínima en el porcentaje de incremento, lo cual refleja coherencia y estabilidad en la línea financiera utilizada. Dentro de los criterios técnicos se analizaron las características específicas de cada ruta, distancia, tiempo estimado de recorrido, condiciones geográficas y de acceso. Se consideró la capacidad del vehículo requerido para cada ruta según el número de estudiantes a transportar. Se incluyeron factores relacionados con la seguridad y cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos a los vehículos. Dentro de los criterios operativos se evaluó la disponibilidad y cobertura de los operadores para garantizar el cumplimiento de los recorridos establecidos en cada ruta. Se tomó en cuenta la continuidad del servicio sin afectación a los estudiantes, priorizando operadores con experiencia y cumplimiento con cada aprendizaje. Pues se procuró mantener la eficiencia logística de los recorridos, buscando minimizar tiempos de desplazamiento y optimizar los recursos. En la proyección para el 2025 se mantuvo la metodología de ajuste informe al IPC y se continuó con el análisis comparativo basado en los antecedentes contractuales y condiciones del mercado, asegurando la razonabilidad de los valores unitarios establecidos para cada ruta. Como ustedes pueden evidenciar, en la respuesta se dio un informe técnico de la definición de los valores por ruta de transporte escolar, teniendo en cuenta desde la vigencia 2023, 2024 y 2025.
Se observó que para la vigencia 2023 se realizó un estudio de mercado mediante la solicitud de 2 cotizaciones. A partir del análisis comparativo se seleccionó la cotización de menor valor, la cual fue adoptada como valor oficial por ruta y de regreso para estructurar el presupuesto del proceso contractual. Este valor sirvió como base inicial de referencia técnica y financiera. Dentro de la determinación de la ruta de la vigencia 2024, se llevaron a cabo 2 procesos contractuales para el servicio de transporte escolar, cada uno con una metodología de valoración distinta. Proceso contractual SASI 001 del 2024. En este primer proceso se utilizó como base el valor por ruta del año 2023, el cual se le aplicó el índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el cierre del año 2023, correspondiente al 9.3%. Este ajuste permitió actualizar el presupuesto oficial a condiciones económicas vigentes, manteniendo la estructura técnica de costos del año anterior. Para el proceso contractual SASI 002 de 2024, posteriormente se celebró un segundo proceso contractual. Para la estructuración de este nuevo presupuesto se efectuó un nuevo estudio de mercado con base en las 2 cotizaciones actualizadas, cuyo promedio aritmético fue adoptado como valor de referencia por ruta. Este método arrojó una variación mínima en el valor de los contratos respecto al proceso anterior, con un incremento en el rango de 0.19% a 0.50%, considerado técnicamente aceptable y ajustado a condiciones reales del mercado. Determinación del valor por ruta en la vigencia 2025. Para establecer el valor oficial por ruta para la vigencia 2025 se tomó como base el valor del último contrato celebrado en el proceso SASI 002 del 2024, al cual se le aplicó el índice, el IPC, certificado por el DANE para el año 2024, equivalente al 5.2%. Este procedimiento garantiza la actualización de los costos de acuerdo a la variación del poder adquisitivo y permite proyectar una apropiación presupuestal realista y ajustada a los índices económicos nacionales. Condiciones técnicas del servicio. Cabe resaltar que los valores establecidos por ruta están soportados no solo en estudios del mercado y ajustes por el IPC, sino también por las condiciones técnicas mínimas exigidas para la prestación del servicio. Estas condiciones están debidamente detalladas en la ficha técnica del proceso e incluyen los requerimientos del personal, las especificaciones del vehículo, los tiempos de recorrido y la calidad del servicio que deben cumplirse para garantizar la eficiencia, seguridad y cobertura en cada ruta. En conclusión, el análisis técnico realizado permite concluir que los valores asignados por rutas para la vigencia 2023, 24 y 25 fueron determinados mediante procedimientos objetivos, técnicamente justificados y conforme a las condiciones del mercado y la norma vigente. La aplicación de estudios del mercado, ajustes por IPC y el cumplimiento de condiciones técnicas mínimas garantiza la transparencia y solidez del proceso de contratación del transporte escolar en el municipio. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, tenemos una tabla donde se describe cada ruta, las sedes educativas, el valor de ruta diario, ida y vuelta, de regreso, en la vigencia 2023 con un IPC basado en el 9.3%, con una diferencia de 30.357 pesos. Valor ruta ida y regreso del 2024 en el contrato 1 del 2024, 356.775 con una diferencia de 1.353 entre la vigencia 2023 y 2024, con un porcentaje del 0.38. Ya para la vigencia del 2025, pues ustedes pueden evidenciar que el IPC está en el 18.62, el 18.623 pesos. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, pues siempre hemos tenido en cuenta el IPC, que es del 5.2%. Y así pues vamos revisando las otras rutas, la ruta 2, que es de la vereda Chácara, Jarro, Tope. Las diferencias, pues que lo reitero, seguimos teniendo en cuenta es el porcentaje del IPC. Y cada una de las rutas hasta completar la quinta ruta. La segunda pregunta dice: en relación con la idoneidad y seguridad del servicio, por favor explique la periodicidad de los protocolos de revisión técnica y mecánica de los vehículos
se solicita anexar el peritaje técnico de cada uno de los buses que presta el servicio. Entonces, para la verificación de la idoneidad técnica de los vehículos que prestan el servicio, se realiza conforme a lo exigido en el proceso de contratación, específicamente mediante la presentación del certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, documento que es requisito obligatorio y que hace parte integral de la ficha técnica del contrato suscrito. Este requisito está regulado por lo establecido en la Ley 769 del 2002, por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificada por el artículo 201 del Decreto 19 del 2012, el cual establece en su artículo 51 lo siguiente: revisión periódica de los vehículos, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, todos los vehículos automotores deben someterse anualmente a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. La revisión estará destinada a verificar el adecuado estado de la carrocería, niveles de emisión de gases y elementos contaminantes acordes con la legislación vigente, el buen funcionamiento del sistema mecánico. Por favor, gracias. Funcionamiento adecuado del sistema eléctrico del conjunto óptico, eficiencia del sistema de combustión interna. Elementos de bioseguridad, buen estado del sistema de frenos, constatando especialmente que en el caso de operar con aire no emita señales acústicas por encima de 2 niveles permitidos. Estado de las llantas, por favor. Funcionamiento de los sistemas y elementos de emergencia, correcto funcionamiento de los dispositivos utilizados para el cobro de la prestación del servicio público. Conforme a lo anterior y en mi calidad de supervisora del contrato, certifico que he verificado que todos los vehículos vinculados al servicio cuenten con el certificado de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes vigente. Adicionalmente, en casos especiales donde se detectan situaciones irregulares o posibles fallas, se requiere a la empresa contratista la realización de peritajes técnicos adicionales. Asimismo, he efectuado visitas periódicas de verificación al funcionamiento de los vehículos conforme a mis funciones de supervisión. Ahí faltó relacionar que estas visitas las vengo haciendo con la persona, en acompañamiento de la personería municipal. Cabe resaltar que todos los vehículos realizan revisiones diarias conocidas como chequeos preoperacionales, así como mantenimientos preventivos y revisiones periódicas conforme a la normatividad vigente y al plan estratégico de seguridad vial, según la resolución 40595 del 2022. Anexé entonces las revisiones técnico-mecánicas de todos los vehículos al informe que ustedes solicitaron. Tercera pregunta: el informe de gestión menciona la participación del señor Gonzalo Cuadros en el marco de este contrato. Solicite se aclare su rol, vinculación y funciones específicas, así como la relación contractual que tiene con el municipio. Respuesta: luego de realizar la revisión del expediente correspondiente al proceso SACI 001-2015, se constató que el señor Gonzalo Cuadros no se encuentra vinculado contractualmente con el municipio ni figura dentro del personal relacionado en el expediente del contrato. La mención de su nombre en el informe de actividades es presentado por el contratista correspondiente a un error de digitación por parte del mismo y no obedece a una participación real en el marco del contrato. En consecuencia, el señor Gonzalo Cuadros no desempeña ningún rol, función ni tiene vínculo contractual alguno con el municipio en relación con el contrato referido. Ante esta pregunta, para mí fue muy confusa porque ustedes me hablan de un informe de gestión. Cuando ustedes me hablan del informe de gestión, yo asumí que era de pronto un informe de rendición de cuentas que de pronto se presentó a 31 de diciembre del año pasado, o un informe de gestión que ustedes solicitaron al principio, que fue cómo íbamos en las metas del plan de desarrollo. Lo que yo encontré o al informe que ustedes hacen referencia es el informe de actividades y de supervisión, actividades que presenta el contratista y actividades que yo informé de supervisión para proceder a hacer el respectivo pago de la factura o el primer pago que se le deba hacer al contratista. Este error del señor Gonzalo lo encontré, sí, obviamente, en un ítem de la contratista donde ella lo relacionó, pero el señor realmente no está contratado
porque aparte de eso la contratista presenta la seguridad social de todas las personas que están vinculadas, auxiliares y conductores. Dentro de esta seguridad social yo lo relaciono en el contrato, el informe de supervisión número 1, ustedes lo pueden evidenciar, se encuentra otras personas relacionadas, pero realmente el señor Gonzalo no se encuentra, porque él estuvo trabajando la vigencia pasada, este año ya no está vinculado con la empresa. Entonces aclaro que no es informe de gestión, sino informe de actividades del contratista e informes de supervisión. Yo le hago el seguimiento para poder acceder a los pagos del contratista. Lo comento que es un error de digitación, pues porque la señora, asumo, es el primer informe que ella presenta para hacerles el primer pago. Lo dejo relacionado, pero obviamente pues el error fue de ella. Y yo pues al relacionar, no lo relaciono en mi informe de supervisión, que es donde yo les reitero, relaciono toda la seguridad social de las personas que realmente están trabajando este año con la empresa que está prestando el servicio de transporte escolar. Cuarto, aclare la fecha de presentación del informe de gestión remitido a esta corporación y por qué razón no concuerda con la fecha estipulada en los pliegos de condiciones o en los cronogramas de supervisión. Respetuosamente se solicita a esta honorable corporación aclarar con mayor precisión el requerimiento formulado, en tanto que no se identifica con exactitud a cuál informe de gestión se refiere, ni la fecha específica que presuntamente no concuerda con lo estipulado en los pliegos de condiciones o cronogramas de supervisión del contrato. Con el fin de brindarles pues, una respuesta clara y ajustada a lo solicitado, agradezco se especifiquen el informe de gestión objeto del requerimiento, el número o periodo, la fecha que se considera no concordante, el numeral o apartado del pliego o cronograma en el cual se pretende hacer la comparación. Una vez se cuente con esta información, pues procederé a darle la respuesta puntual y sustentada a lo cual se están refiriendo en el cuarto punto. Quinto, el contrato del señor Juan Bautista se menciona como coordinador. Sírvase a aclarar y certificar su rol las funciones asignadas. Luego de revisado, haber hecho la revisión del expediente correspondiente al proceso SASI 009025, se confirma que el señor Juan Bautista no figura como parte del personal mínimo recorrido ni como coordinador designado por la empresa contratista dentro del proceso de selección. No se encuentran los documentos contractuales ni se ha presentado su hoja de vida como parte del equipo comprometido ante el municipio. De acuerdo con los documentos del proceso SASI 009025, se exige la vinculación de los siguientes cargos como personal mínimo requerido: coordinador de transporte, y está la hoja de vida de la señora Liliana Yurley González Quipián, identificada con cédula de ciudadanía 1098-657-265, y jefe de rutas y despachos, señor Andrés Díaz Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía 1005-323-452. Estos cargos fueron establecidos con base en lo dispuesto en la circular 006 del 27 de enero del 2017, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transportes, lo cual señala que la entidad contratante debe verificar que la empresa de transporte cuente con un responsable directo del contrato que no sea el propietario, sino una persona que pertenezca a la organización administrativa de la empresa. Cabe precisar que en ejercicio de la libertad económica y de conformidad con la naturaleza del contrato, que corresponde a un contrato de prestación de servicios de transporte escolar por el cubrimiento de unas rutas específicas para un número determinado de beneficiarios, la empresa contratista tiene autonomía para vincular personal adicional, ya sea de carácter logístico, administrativo u operativo, que no necesariamente debe ser reportado a la supervisión, en tanto no corresponde al personal mínimo exigido ni compromete directamente los recursos públicos. En ese sentido, y según información suministrada por la empresa contratista, el señor Juan Bautista cumple un rol de apoyo logístico y supervisión interna de rutas por decisión interna de la empresa. Su participación no fue requerida ni avalada por la alcaldía y no existe vínculo contractual o administrativo con el municipio, por lo tanto no corresponde a la supervisión del contrato certificar funciones o responsabilidades que no forman parte de los compromisos contractuales exigidos.
Sexta pregunta, se solicita copia de los contratos de trabajo o prestación de servicios de todos los conductores auxiliares vinculados a la prestación del servicio de transporte escolar, año en curso de todo el personal que presta el servicio. De acuerdo con la ficha técnica del proceso y el objeto contractual, el municipio no contrata ni supervisa directamente al personal operativo, ya que se trata de un contrato de prestación de servicios de transporte escolar. Si bien es cierto, la administración solicitó dentro de los pliegos de condiciones un equipo mínimo de personal, estaba encaminado para determinar si el futuro proponente contaba con personal idóneo para la prestación del servicio, pero al revisar el contrato como tal, en ninguno de sus apartes señala que el municipio debe exigirle al contratista la firma de vinculación y lo devengado por cada uno de ellos, estando esta situación en espera de la entidad contratista. Por tal motivo, si requieren dicha solicitud, pues yo sugiero que se la pueden remitir a la entidad contratista para que les haga llegar estos contratos. La 7. Adjunte los soportes de pago de la Seguridad Social de los meses de marzo, abril y mayo del año en curso de todo el personal que presta el servicio. Pues sí los tengo, pero la verdad se me brincó esa pregunta. Pero si ustedes alguien requieren, pues se la hago llegar. Se me saltó la pregunta. ¿Cuál es? La séptima dice: séptima, adjunte los soportes de pago de la Seguridad Social de los meses de marzo, abril y mayo del año en curso de todo el personal que presta el servicio. Si están dentro de los informes de supervisión que yo hago, está igual. Como es de norma, todos los contratistas deben presentar la seguridad social de todo el personal que ellos tienen vinculados. Yo los tengo dentro de los expedientes, pues ahí sí me disculpan, me brinqué la pregunta, pero se las haré llegar en el término de lo posible. Octavo, en las planillas del control de la ruta Volcán Ceiba y Astillero se evidencia que la hora de salida registrada es la misma o con muy pocos minutos de diferencia, a pesar de que el recorrido es realizado por un mismo vehículo. ¿Podría explicar esta situación y aclarar cómo se garantiza la veracidad del reporte y la efectividad del servicio prestado? Respuesta: tal como se encuentra estipulado en la ficha técnica definitiva del proceso contractual, la ruta 3 está compuesta por dos trayectos combinados operados por un mismo vehículo bajo la siguiente distribución: trayecto desde la vereda del Astillero hacia la institución educativa y trayecto del sector del Volcán hacia la institución educativa. Ambas rutas están técnicamente contempladas dentro de un mismo recorrido, lo que puede generar que en las planillas de control las horas de salida registradas aparezcan muy cercanas o incluso similares. Sin embargo, el desarrollo de la operación en campo refleja una diferencia real de aproximadamente 20 minutos entre un trayecto y otro en el recorrido de ida y el de 30 minutos en el trayecto de regreso. Esto se debe a las buenas condiciones viales en el sector del Volcán, que permiten una movilidad más eficiente y rápida en este tramo. A pesar de la cercanía en los horarios consignados en las planillas, se aclara que el servicio se ha prestado de manera oportuna y efectiva en ambos trayectos, garantizando la llegada puntual de los estudiantes a las instituciones educativas y su respectivo regreso. Asimismo, no se han recibido quejas o reportes formales que indiquen fallas en la prestación del servicio. Se continuará con el control y la verificación de estos registros para asegurar que reflejen fielmente las condiciones operativas reales. Novena pregunta. Se solicita la certificación de las fechas exactas en que se realizaron pagos por el servicio en aquellos periodos en los que, según los reportes, no existía un acta de liquidación o de recibo de servicio. Se informa que los pagos correspondientes al servicio de transporte escolar han sido realizados conforme a los requisitos contractuales, específicamente con base en las actas parciales de recibo de servicio expedidas por la supervisión del contrato. En aquellos periodos en los que, según algunos reportes, no se evidenciaba el acta respectiva, se aclara que sí fue expedida oportunamente, aunque pudo no haberse reflejado en la plataforma pública del SECOB en tiempo real debido a procedimientos administrativos intentos de internos del cargue o actualización. No obstante, en aras de brindar mayor claridad y transparencia, se anexa certificación oficial emitida por la Secretaría de Hacienda del municipio, en la que se detallan la fecha exacta y valores de los pagos realizados con fecha de expedición del 21 de agosto del 2025, según consta en los registros oficiales del expediente contractual.
Se reitera que no se han efectuado pagos sin el soporte técnico y jurídico correspondiente y que toda la trazabilidad de los desembolsos se encuentran disponibles tanto en el portal SECOP como en el archivo físico y digital que reposa en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. La certificación la expidió la Secretaría de Hacienda del municipio de Santa Bárbara, donde informa que por medio de la presente se certifica que la alcaldía del municipio de Santa Bárbara, trae el NIT de identificación, ha realizado pagos a la empresa de Transportes Especiales Caminos de Colombia, identificada con NIC 901-10720, al contrato número SSASI 001-2025 de la vigencia 2025 así. Primer pago el 25 de abril del 2025 por 58.486.554, el 13 de mayo 2025, segundo pago 55.237.301, 13 de junio 2025 37.780.597, 8 de agosto el cuarto pago el 2025 90.979.698 pesos con 53 pesos. Centavos, perdón. Se ha hecho un total de pago de 242.484.150 con 53 pesos. Expedida en Santa Bárbara el 21 de agosto del 2025, firmado por la Secretaría de Hacienda. La certificación de los pagos que se han hecho, siempre los pagos se llevan con el acta de recibo original, el pago de las estampillas, la seguridad social de la empresa. El informe sí lo subimos a la página del SECOP. Noveno, se solicita, trabajo un momento, esta era la décimo punto, entonces aclare por qué el reporte de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social certifica la prestación del servicio de transporte escolar por 17 días, cuando la certificación del rector de la institución educativa indica que son 18 días. Se aclara que ese es el informe de supervisión número 1, se elaboró en uno de los ítems relacionados con la prestación del servicio durante el mes de marzo. Se realizó por el orden de editación un total de 17 días. No obstante, tras realizar la verificación correspondiente, se confirma que el servicio de transporte escolar se prestó efectivamente durante 18 días en el periodo comprendido entre el 4 y el 31 de marzo, tal como lo certifica el señor rector de la institución educativa. Esta cantidad de días también se encuentra relacionada correctamente en otra parte del mismo informe. La inconsistencia que ha sido corregida no afecta la evaluación y el seguimiento técnico al cumplimiento del contrato, ni genera un detrimento patrimonial, pero ya que no se ha llevado un pago indebido, pues, sino que se ha efectuado conforme a la ejecución contra el contractual. En caso de que se presentara alguna inconsistencia dentro de los días, pues el contrato no se ha liquidado y se tendría en cuenta ya para la liquidación final del contrato. Pregunta 11. Teniendo en cuenta el valor total del contrato de transporte escolar para la vigencia 2025, sírvase informar de manera detallada cuánto de este valor se destina al pago de salario y prestaciones sociales del personal referido, especialmente auxiliares de ruta y conductores, indicando el monto específico asignado a cada cargo y la justificación de dicha asignación salarial. Respuesta: tal como se indicó en el punto 1, el contrato de transporte escolar para la vigencia 2025 se suscribió a la modalidad de prestación de servicios por rutas, en donde los pagos se realizaron por trayecto conforme a la oferta económica presentada por el contratista y no mediante la contratación directa de personal por parte del municipio. En virtud de lo anterior y conforme a lo dispuesto en la ficha técnica del proceso y al principio de libertad económica, la empresa contratista tiene plena autonomía para determinar y asumir los costos asociados a la operación del servicio, incluidos los pagos por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos del personal vinculado, conductores, auxiliares de ruta, personal administrativo, etc. Por tanto, el municipio no cuenta con información detallada ni desglose oficial sobre la destinación interna de los recursos por parte del contratista, ya que no hace parte de los documentos contractuales exigidos ni corresponde a un convenio de cofinanciación o ejecución presupuestal con rendición de cuentas sobre gastos internos. 12.
solicite una aclaración sobre los inconvenientes que ha presentado la ruta escolar y las acciones correctivas que se han tomado para garantizar la continuidad y calidad del servicio. Fue el único inconveniente que se ha presentado hasta el momento en el desarrollo de las actividades de transporte escolar. Fue un imprevisto que se surgió con la ruta número 2, que cubre pues, las veredas que se relacionan, que por falta de combustible el vehículo no pudo operar, quedando en el sector del tope, la escuela, al frente de la escuela, y a fin de prevenir esta circunstancia, otra buseta de la misma entidad conjuró la situación, llevando a los niños y niñas y adolescentes hasta la institución educativa. Con ello se demuestra la forma de reacción del contratista para atender cualquier inconveniente que surja como consecuencia. Frente a estas circunstancias, la empresa contratista ha implementado de manera inmediata diversas acciones correctivas y preventivas, entre las cuales se destacan: plan de contingencia operativo, asignación de vehículos de apoyo para asegurar que todos los estudiantes lleguen oportunamente a sus instituciones educativas, mantenimiento preventivo y correctivo, fortalecimiento del plan de mantenimiento de la flota con chequeos diarios y programación anticipada de revisiones técnicas, comunicación oportuna entre el establecimiento de canales de información directa con rectores, coordinador de la ruta, para reportar novedades y solución en tiempo real, gestión del talento humano, capacitación continua, conductor y monitores para mejorar la atención y manejo de situaciones durante el servicio. Gracias a estas medidas se ha garantizado la continuidad del servicio, minimizando el impacto de los inconvenientes y manteniendo la calidad, seguridad y confianza que requiere el transporte escolar. Pregunta 13. En los reportes de ejecución se evidencia que la ruta de la Ceba Volcán Astillero es cubierta por un solo vehículo. Respetuosamente solicitamos que se pueda aclarar lo siguiente. El fundamento jurídico y contractual indique la norma legal y la cláusula contractual en las que sustenta la autorización para que un solo vehículo cubra dos recorridos con horarios de salida idénticos, precisando cómo esta modalidad se ajusta a la correcta y oportuna prestación del servicio de transporte escolar. Respuesta: fundamento jurídico y contractual. Conforme a la ficha técnica definitiva del proceso contractual SACI 001-2025, la ruta número 3 está diseñada como un servicio compuesto por dos trayectos que son realizados por un mismo vehículo bajo las siguientes condiciones: trayecto desde la vereda Astillero hasta la institución educativa, trayecto desde el sector del Volcán hasta la institución educativa. Esta modalidad se encuentra autorizada y establecida entre los documentos contractuales, permitiendo la ejecución de ambos recorridos en una misma operación logística. Según el contrato y la oferta económica presentada por el contratista, esta configuración cumple con la normativa vigente y responde a la optimización de recursos sin afectar la calidad ni la oportunidad del servicio. Legalmente se ajusta a lo previsto en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación Pública, que permite la modalidad de prestación de servicios por rutas, siempre que se garantice la eficiencia, seguridad y cumplimiento de los términos contractuales. Además, el Decreto 1079 del 2015 en el sector transporte reconoce la facultad de diseñar esquemas operativos que respondan a las características del territorio y de la demanda. En términos operativos, el vehículo realiza ambos trayectos con una diferencia de aproximadamente 20 minutos en la ida y 30 minutos en el regreso. Finalizando el servicio entre las 2 y 2:30, la supervisión ha verificado que ambas rutas se cumplen de manera oportuna y eficaz, garantizando la prestación satisfactoria del servicio. Garantías de seguridad. La Secretaría de Salud y Desarrollo Social ha implementado las siguientes medidas y protocolos para garantizar la seguridad de los usuarios, estudiantes y personal durante los tiempos de espera entre ambos recorridos. Comunicación permanente. Se mantiene comunicación directa con el conductor, el coordinador de ruta y el personal del colegio para informar cualquier eventualidad o retraso, lo que permite una rápida reacción y control de la situación. Capacitación y protocolo. El personal de transporte ha sido capacitado en protocolos de seguridad y atención en caso de emergencia, asegurando una respuesta oportuna en cualquier eventualidad. Monitoreo y control. Se realizan visitas periódicas y supervisión constante de las rutas y puntos de encuentro para verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos. Estas medidas garantizan que durante el tiempo que el vehículo cubre el recorrido, los estudiantes y el personal estén en un ambiente seguro, evitando riesgos y asegurando calidad del servicio. Pregunta 14. Sírvase aclarar por qué, si en el portal de contratación se evidencia que el pago fue efectuado el 9 de mayo, dicha información no fue reflejada en el informe presentado, indicando las razones de esta omisión y las posibles implicaciones legales que puedan generar.
Respuesta: en relación con el requerimiento mencionado, se aclara que en petición inicial a la cual ustedes hacen referencia en el punto 14 se solicita expresamente el expediente contractual, razón por la cual se remitió la información correspondiente a las etapas precontractual y contractual del proceso conforme a lo expresado en la solicitud original. En ese momento no se solicitó información relacionada con la etapa de ejecución, por lo cual no se incluyó el estado de los pagos en el informe remitido, dado que no corresponde a lo requerido. La Secretaría actuó conforme al principio de respuesta congruente y de buena fe, atendiendo de manera integral el contenido específico de la solicitud formulada. Es importante resaltar que la información sobre los pagos realizados se encuentra debidamente publicada en el SICOP, así como en el expediente contractual físico y digital que reposa en la entidad, disponibles para consulta para cualquier organismo de control o autoridad competente. Por tanto, se precisa que no existe omisión dolosa ni ocultamiento de información y que no se configura ninguna implicación legal, dado que no se ha vulnerado la norma contractual ni administrativa alguna. No obstante, en aras de la transparencia, se incluirán en los próximos informes el estado actualizado de los pagos realizados durante la ejecución contractual con el fin de complementar la trazabilidad del proceso. Sin otro particular, agradezco la atención prestada y reitero nuestra disposición para continuar colaborando con esta honorable corporación en el ejercicio de sus funciones de control político, garantizando la transparencia, legalidad y eficiencia en la ejecución de los recursos públicos. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría por el informe presentado. Se abre el punto para que los honorables concejales hagan su intervención. Los honorables concejales pueden pedir el uso de la palabra. Honorable concejal Iván, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes, darle la bienvenida a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Yo tengo una inquietud y es algo que hablábamos con los compañeros, es el cálculo del valor de cada ruta. Por lo que usted nos explica en la respuesta, lo hicieron basado en lo que por ruta se pagaba. Pero lo que queríamos saber era si dentro del cálculo de ese valor se contemplaba, por ejemplo, el costo del conductor, del auxiliar, o simplemente se determinó, como se mostró ahí, que simplemente fue tomar lo que se había pagado antes, aumentar el IPC y ya. O sea, no hubo un cálculo presupuestal detallado donde se dijera, bueno, de esta ruta, o no hay un parámetro establecido de cuánto se paga por estudiante en cada ruta. Si cada ruta tiene, eso puede variar en cada ruta. O sea, simplemente fue tomar lo que se pagaba antes, subir el IPC y ya. Porque es que ahí era donde pues, teníamos la inquietud con respecto a, como en la ficha técnica se dice que se debe ofertar un conductor y una auxiliar por cada ruta. Entonces, como tenemos una ruta que hace el mismo vehículo y el mismo conductor y el mismo auxiliar, entonces ahí nos creaba la conclusión de porque pues, si estaba establecido el cálculo basado en unos criterios de cuánto cuesta una ruta por alumno y que eso incluye pues, todos los costos de combustible, del vehículo, del rodamiento, del conductor, del auxiliar. Entonces, pues al fusionarlas en una sola, porque digamos un equipo de trabajo hace las dos rutas, entonces ahí habría que esa ruta tendría esa particularidad. Entonces, pero pues en su respuesta veía que el cálculo se hace simplemente fue tomando la ruta, lo que se pagaba anteriormente, el aumento del IPC ya. Porque si miramos la proyección per cápita por cada estudiante en cada ruta es diferente. Digamos que así se está haciendo. Entonces, sí tenía esa inquietud porque no era claro si dentro de eso incluía esos valores específicamente, porque no hay digamos, un presupuesto detallado de cada ruta, no existe. Pues, no está dentro de la documentación. Entonces, pues, creo que pues, ahí está como la explicación a una de las principales inquietudes que teníamos para poder determinar el costo de cada ruta. De todas maneras, nos sigue quedando el interrogante.
porque hay unas rutas que tienen, digamos, el kilometraje muy parecido y la cantidad de estudiantes así, y el valor es bastante considerable. Entonces, de todas maneras, Sí, lo que no hay es claridad es cuál es el criterio para definir el precio en cada ruta, porque pues sencillamente es basado en el histórico, más no en algún criterio técnico. Digamos que, por ejemplo, esta ruta cuesta más, cuesta menos por esto y este motivo, aunque pues prácticamente todas las rutas que nosotros tenemos tienen la misma topografía. O sea, en su gran mayoría el recorrido es por carretera destapada, bien sea la nacional o la ruta de plata, que es por una ruta aparte de tercera. que tenían como mal el tema de las distancias, ¿no? Había unas con el kilometraje que no concordaban. Entonces también estaba ahí como confuso de que pues, quedamos como en la misma. Pues si ustedes se vencen al 2023, traen tienen lo mismo, ¿no? Las mismas distancias del 2023, nosotros no pasamos. Por eso lo hablo del histórico que se tiene en cuenta, ¿no? Porque ustedes, pues en el 2023 cada ruta también tiene unos valores parecidos y nosotros lo que hicimos fue aumentar el IPC. Entonces tampoco se diferencia en el 2023 los costos que hayan ellos tenido en cuenta en su época de ese histórico, que entonces dijeron si vamos a tener en cuenta entonces si son tantos conductores o tantos auxiliares, les vamos a sacar seguridad, bueno, todos los costos que requiere una persona que necesita ser o que está contratada para cierto oficio. Entonces, en base a eso, porque ustedes lo pueden evidenciar, del 2023 venimos con el mismo histórico, entonces traeríamos la misma incógnita desde el 2023. Sí, claro. En eso, por eso no pasamos y tuvimos en cuenta fue el IPC, que es el 5.2% el aumento que se les hace, ¿no? Sí, lo que pasa es que en este caso, pues nosotros no éramos concejales en el 2023, lo que también lo dormí. No tenía yo no tenía ese año ninguna vinculación con el municipio ni con el consejo. Y nos enfrentamos al contrato de este año. Entonces, digamos que nuestro deber como consejo estamos revisando el contrato del 2025, no el del 2023, porque ese en su momento, pues acá había otros concejales que debieron haber hecho esta revisión. Entonces, lo que queremos transmitir es que al revisar la ruta, pues nos queda esa duda de cuáles son esos criterios esos criterios técnicos para definir el valor, porque el único criterio que hay es, no, pues tomamos lo que se hizo en el 2023, le subimos el IPC y así se definió el 2024, y le sumamos el IPC y así se definió el 2025. Pero en este caso que estamos revisando el 2025, no hay claridad sobre esos ítems realmente en cuanto a la parte técnica, y por eso de pronto hay esas dudas de los valores, ¿no? Es más como esa parte, ¿no? De dar como claridad sobre los valores que se están estableciendo. Y es que el tema, por ejemplo, la MINSI se basaba en el tema de estudiantes, en el 2023 podía tener más o podía tener menos. Entonces, el valor de cada ruta teniendo en cuenta la distancia. Que lo que tenemos en cuenta pues, fue la evidencia en el 23. Si ustedes no eran los concejales, pero de pronto el doctor Iván sí estaba en la administración. No, pero yo no hacía parte de la administración en el 2023, ni en la administración ni en el consejo. Entonces, pues yo le estoy comentando a él que nosotros tenemos en cuenta todo el histórico y el aumento del IPC. Pero la duda que les surge a ellos es que las especificaciones técnicas no les quedan claras en los valores que nosotros damos por cada ruta. Es cómo llegar al valor, o sea, cómo saber que la ruta 1 vale 376.751 y cómo la ruta 2 vale 1.028, cuando en el proceso no hay una parte técnica que diga, bueno, es que por ejemplo, la topografía es muy exige o hay un valor, por ejemplo, la ruta que el equipo de trabajo que hace la doble ruta, entonces ahí se puede decir, no, claro, es que esta ruta, yo tengo por ejemplo en una ruta un conductor y dentro de la ruta está concentrado pago de conductor, rodamiento, combustible, todo eso, pero como un mismo equipo me hace una doble ruta, entonces yo no puedo pagar igual, no puedo pagar más caro, no puedo pagar ruta, me sale más costosa, porque es un mismo equipo haciendo doble trabajo, como si tuviera dos buses y dos conductores al mismo tiempo, pero lo hacen el mismo tipo de trabajo.
pero entonces como no hay claridad sobre de esa ruta cuánto equivale, por ejemplo, a cuánto cuesta el armamento, cuánto cuesta el combustible, entonces simplemente era como queríamos, era como tener claridad, como cuáles son los criterios técnicos que utilizaron para definir el valor, o sea, cómo se definió el valor de cada ruta, pero los dados nos dicen que lo definieron fue por el histórico. Tomaron cuánto había pagado el municipio el 23, 23, le sumaron el IPC para 2024 y le sumaron el IPC para 2025. Entonces, nuestra inquietud es que, pues, como no hay unos criterios, digamos, de cómo se define el presupuesto, entonces buscan ahí siempre unas dudas, porque, pues, por ejemplo, al concordar, digamos, distancia, al revisar distancia con cantidad de alumnos, pues obviamente nos va a dar que cada ruta tiene un valor diferente por alumno. Y pues digamos que algunas prácticamente es la misma topografía, entonces o sea, el criterio no estaría como claro, pero pues obviamente la única, digamos, o la única información que tenemos al respecto es pues, el aumento del IPC. No hay otro criterio para poder establecer ese valor como el único que hay. ¿Sí? Ese es el único criterio. Es que, muy buenas tardes, sociales que ven aquí, con ustedes, no saludé antes de tiempo. Aquí servidor más para tratar de aclarar lo que dice el doctor Iván. ¿Qué nos tocaría, doctor Iván? Es que para llegar a cabo un análisis del sector, ¿sí? Nosotros para llevar a cabo el análisis del sector podemos tomar varios factores, varias probabilidades, diciéndolo así, desde el punto de vista de contratación. Una de ellas es tener en cuenta las cotizaciones que se establecen y hacer análisis técnico de cuántos kilómetros se está recorriendo la vía, cuánto es el desgaste del vehículo, cuánto es todo el proceso que lleva la parte técnica que está manifestando el concejal Iván. ¿En qué sentido? ¿Cuánto se gasta en SPM? ¿Cuánto es el trayecto que tiene por cada uno de los estudiantes? ¿Cuánto para llegar a un costo real? ¿Sí? En el año 2024, a fin de darle la al desarrollo de esto, no nos basamos en el informe técnico, sino que hicimos un análisis ponderativo de los valores de cada una de las rutas, pues no nos pareció tan exuberante, y tomamos el histórico en ese momento, que fue la licitación que se hizo en el año 2023 específicamente. Entonces, como fundamento, porque otra de las barreras que pueden tenerse en cuenta para llevar a cabo el análisis del sector en un proceso contractual es tener el histórico. Son tres: el técnico, que estamos hablando, que es específicamente lo que está estableciendo, el histórico que se está llevando a cabo para las contrataciones que se ejecutaron dentro de la administración, y el tercero, que son las simples tomas de muestra que se llevan a cabo en las diferentes partes. Cuando existe el SECO2, usted puede solicitar directamente al SECO2 que le cotice ciertas actividades y obviamente pasan la cotización de cuánto costaría el valor. Aquí solamente se tuvo una variable que fue el valor histórico que se venía para el momento del 2023. A raíz de eso se tomó la actualización del valor. No puedo llegar a decir cuánto vale el consumo de gasolina o de CPM de cada vehículo, porque no lo puedo detallar, porque no se tuvo el contexto de eso, sino se tuvo el histórico en ese sentido, porque ya tuvo que haber existido un rango de variables que tuvieron que haber tomado para llegar a ese punto, ¿sí? En las administraciones anteriores. Y así fuimos llevando a cabo la actualización, y obviamente pues siempre se ha tenido el valor directo de costo de incremento para año a año basado en el IPC. No se sale, es que ni siquiera tomamos el índice, el valor del ajuste del salario mínimo, si se tuvo el valor del IPC, que es muy bajo el valor que se establece para el salario mínimo. Por lo tanto, los valores no oscilan de una manera exorbitante en cada una de las variables que estamos llevando a cabo. Técnicamente, doctor Iván, no tuvimos las variables específicas para llegar a determinar cuánto es el consumo de llantas, cuánto es el consumo de combustible, cuánto es el consumo, para llegar a tener la variable diferencial, para llegar a decir, la ruta me vale 326.418 pesos. Si no se tuvimos fue el valor genérico tomado de la historia para llevar a cabo, y eso es permitido por las normas en el desarrollo del análisis del sector. No estamos basando por algo que estamos por fuera, sino que algo que nos da la posibilidad de llegar a estructurar de esa manera el estudio del sector, que es un documento adjunto que tiene el estudio previo, que está dentro de las licitaciones, en cada una de las licitaciones que establece cuáles fueron las características para llevar a cabo esa función. De esa manera, doctor Iván, le da la respuesta yo a esta pregunta que usted nos hace en ese sentido. Sí, entonces está claro que el criterio obedeció más al histórico que a algunos criterios técnicos, no decía ese tema.
Yo sí quería, yo quisiera una precisión con respecto a cuando usted habla de lo del tema del coordinador de transporte, y es que en la información, o sea, aquí hay que tener algo, y es que nosotros hacemos las apreciaciones basadas en la información que usted mismo nos entrega, porque pues para eso se pide la información. Entonces, en la información que usted nos entrega, usted nos remitió, existe un documento que se llama Certificación del Informe del Contrato número 01 del 2025, firmado por el señor Juan Bautista Rivera, quien asegura y quien firma como el coordinador de transporte escolar. Y usted nos dice que no, que el señor no tiene ninguna vinculación, que el señor no tiene... Y entonces él es el que está certificando la ejecución de las rutas como coordinador. Entonces la pregunta es, claro, efectivamente nosotros lo que usted nos dice en la respuesta lo evidenciamos. Cuando se presenta la propuesta por parte del contratista, se presenta la hoja de vida y las acreditaciones de otra persona para ejercer este cargo. Pero en este caso, para el cobro 1, que es el que usted nos dio la información, quien certifica las rutas como coordinador de transporte es el señor Juan Bautista Rivera, no la persona que se presentó en la propuesta. Entonces ahí, pues obviamente nos queda la duda, porque si es él, listo, la empresa puede en cualquier momento cambiar su coordinador. Lo que pasa es que sí es deber de la supervisión verificar que el nuevo coordinador cumpla con las condiciones que dice el pliego que debe tener. Y ahí hay unas condiciones específicas establecidas, que tiene que ser profesional, que tiene que tener una vinculación directa con la empresa, bueno, una serie de situaciones. Pero entonces, pues sí, me queda esa duda porque pues, siempre usted no manifiesta, no, es que el señor Juan no tiene ninguna vinculación y él no tiene nada que ver con el proyecto, pero es que él está certificando el cumplimiento de la ruta. Entonces, Bueno, ante esto, pues la verdad, la representante legal, sí yo hablé con ella porque pues realmente Juan Bautista Rivera no tiene como usted, yo se lo manifesté y usted lo puede evidenciar dentro del expediente contractual, dentro de las seguridades sociales que presenta la empresa en el momento de pasar la cuenta para poder pues recibir el pago. El señor no aparece por ningún lado. Es más, es una certificación que ella quiso entregar sin estársela exigiendo al municipio. Pues ella lo entrega, pues obviamente, sí, yo de pronto no la tuve, para mí no la tuve en cuenta, pues precisamente porque Juan Bautista Rivera no está. Desafortunadamente vino en el informe que presento a ustedes, pero realmente pues yo lo único que les puedo sustentar a ustedes, señores concejales, lo que yo encuentro y lo que tengo dentro del expediente. Este documento lo presenta la señora, pero para mí no tiene mayor validez, pues para mí, porque de todas maneras las rutas se están cumpliendo, se está haciendo la supervisión de las mismas. El señor Juan Bautista no tiene ningún documento dentro del expediente, ya ustedes los tienen, el expediente precontractual, contractual. Pues reitero la importancia de entregarles los informes que se llevan a cabo de los pagos, y en ningún momento dentro del informe de supervisión yo relaciono a Juan Bautista. Sí, es un documento que es sobrante, que no tenía por qué estar ahí dentro del informe, pero si él lo firmó, pues de pronto, pues por lo que él no sé, o sea, la verdad, el documento no, para mí no es relevante, pues porque, como lo reitero, dentro de la parte contractual, precontractual y la seguridad social, el señor no figura en ningún documento, ni yo lo estoy relacionando en mi informe de supervisión como soporte para respaldar los pagos de las cuentas del contratista. pero ahí sí, pues yo entiendo que uno no quita a otro, o sea, las rutas se pueden estar prestando bien, perfecto, pero es que, digamos, hay unas situaciones administrativas que desde la supervisión se deben validar, porque si el proceso contempla que debe haber un coordinador de transporte, no hay que validar que esté. Y es más, incluso esta persona tiene la función de ser la articuladora con la supervisión, es la justificación de que exista.
Y el coordinador de transporte es el que mantiene la comunicación con la supervisión para pues, todo este tema de certificar cumplimiento de rutas, para novedades, si hay algún cambio, todo eso se articula porque, como lo mencionó la doctora, es muy difícil que eso lo haga el representante legal. Para eso se pide que haya una persona. Pero si en la propuesta se pasa una persona y ese documento, pues lo que hay que verificar es, o lo que surge la inquietud es entonces quién es el coordinador. O sea, la persona que se ofertó en la propuesta o la que está firmando los documentos. No, ese documento, la verdad para mí no, o sea, para mí ese documento no tiene, lo reitero, validez, se fue, la verdad, yo soy sincera, no lo revisé en su momento, porque de igual forma, no está dentro de la parte contractual, dentro de los documentos que se requieren. Sí tenemos una coordinadora, obviamente, yo con ella, es con ella con la persona que yo me estoy comunicando permanentemente, pues, por ejemplo, también me va a dar gusto, tuve que hablar con ella, pero la verdad este documento... Sí, pero entonces ahí se debió solicitar, entonces, si usted reconoce y lo tiene claro que quién es la persona encargada de eso, sí, claro, pues debió solicitársele a la empresa entonces que lo firme quien verdaderamente debe obviamente, ejercer el sí, cargo. porque yo lo vi que había, después yo le dije a ella, ¿por qué firma Juan Bautista si contractualmente no estaba? Esa es la certificación, concejal, ahí está es la certificación de don Juan Bautista Rivera, que es el caso que estamos tratando, es una certificación, un documento extra que presenta la empresa, pero que en el momento, pues yo no lo exijo, pero ella lo quiso presentar y pues vino con la firma del señor Juan Bautista Rivera, pero realmente él no es la persona que tengo yo la hoja de vida, tengo la persona que sí es la encargada, que es una chica, con ella es con la que yo me entiendo. De igual forma, en las seguridades sociales, don Juan Bautista no se encuentra tampoco. De hecho, hoy mismo termino la sesión, les escaneo y en físico les traigo las seguridades sociales que tengo, donde las que ustedes solicitan, marzo, abril, mayo y junio, pues las que tengo, en las que se ha evidenciado cuál es el personal que realmente tiene la empresa. Igual nosotros con él no le hemos hecho ningún tipo de pago, nada, porque pues, los pagos es a la empresa es la que le hace los pagos a sus conductores y auxiliares en los valores que ellos tengan pactados. Pero entonces sí, yo insisto en la observación, ¿no? Porque pues, de todas maneras es un documento que está en el expediente. Y si está en el expediente, pues está firmado, pues uno asume que es una persona que de alguna manera está... De pronto en el expediente no está, pero se vino ella le hizo fácil entregarle pues una certificación para verificar que se están cumpliendo las rutas, pero que yo a la hora de la verdad no veo tan relevante ese documento, porque ustedes lo pueden evidenciar en la parte contractual, en la ejecución, quiénes son las personas que figuran en las seguridades sociales. Doctora, sí, perfecto, pero también o sea, tenemos que hacer algo y es lo que he dicho y es, o sea, nosotros pedimos una información, nosotros estudiamos lo que nos presentan, pues, porque es que nosotros estudiamos los documentos que usted nos presenta, si no entonces nos tocaría cada vez que nos presenten preguntarles, bueno, cuáles de estos documentos sí son válidos y cuáles no. Porque Pero, claro, concejal, lo que pasa es lo siguiente, el señor rector me da a mí una certificación de los días que se prestó la ruta. En ninguna parte, mira, ahí están las certificaciones, él dice cuántos días se prestó el transporte escolar en todas las 5 rutas, eso es lo que realmente certifica y nos dice qué cantidad de dinero vamos a cancelar. Nosotros no le estamos cancelando, sino simplemente pues obviamente la factura que presenta el contratista, y obviamente es un documento reitero, para mí la certificación de que el contratista me diga, sí, mire, prestamos la ruta escolar, la puede haber firmado la representante legal, la secretaria, la persona que sea, pero realmente lo que vale también es la certificación del señor rector, que es donde nos está diciendo si realmente se prestó
esos días la ruta escolar o no se prestaba. Y en base a eso, pues yo también evidencio, verifico, y las planillas que presentan y las bitácoras que presentan las rutas escolares, donde se evidencia cada día el préstamo del servicio, día calendario en el mes que se prestó el servicio. ¿No? Y de pronto simplemente hago la previsión de que nosotros, la información que nos llega, se supone que es la que está en el expediente. Porque se supone que esta información antes de digamos, contratista, le presentan la información a ustedes la revisan y si no, cuando nosotros la requerimos, ustedes no la envían. Entonces, pues al final, si llega el caso, pues está en el expediente. O sea, para nosotros está en el expediente porque es lo que nosotros pedimos lo que esté en el expediente. Entonces, pues, sí sería entonces, pues, a manera de recomendación, y la próxima vez, si hay algún documento que ustedes consideran que no debe ser parte del expediente porque realmente no es, entonces no lo envíen, porque nosotros estudiamos lo que nos envían acá, pero obviamente si ya hemos revisado y evidenciamos que hay una coordinadora, incluso porque es una coordinadora, entonces pues obviamente si aparece un documento de otra persona, pues lo primero que se nos hace cuando hubo el cambio y pues dónde están las propuestas de ese cambio. Entonces para tenerlo en cuenta porque si no nos queda muy difícil adivinar qué es y qué no es del expediente. Listo, concejal. Es muy válida la apreciación que usted está dando. Reitero, no, para mí pues no es importante la certificación porque esa certificación no es necesaria para el pago del servicio escolar. A mí lo que me interesa es que en la seguridad social figuren los conductores y los auxiliares que están prestando el servicio. El rector está certificando que sí se prestaron los días calendario estudiantil en el mes que corresponde para pagar la factura. La certificación sí, claro, usted tiene toda la razón, hay que tener un poco más de cuidado, pero para mí la certificación, para mí no es importante la certificación del señor rector, porque es el documento que me garantiza que sí se prestó. Las planillas que firman y que recorren los estudiantes y de cuerpo también es importante para mí, y más que todo también la seguridad social, porque en la seguridad social se evidencia quiénes son las personas que están contratadas para prestar este servicio. Hay un tema, pues presidente, la pregunta es que no puede responder, que es totalmente las planillas. Sí, pues yo sí le pediría al presidente que si es pertinente pues dar un receso para que la secretaria nos llegue la información, porque es que tenemos que validar, porque resulta que de acuerdo a los pliegos se estableció que unas condiciones que deben cumplir los auxiliares y los conductores. Vemos que el personal prácticamente en su totalidad, quien se presenta en la propuesta no es el que está operando, cambió prácticamente todo. Entonces necesitamos pues tener los soportes porque de ese personal y que ese personal pues cumple con las condiciones, pero sobre todo que esté relacionado como se pide en el contrato, de que estén pues vinculados de alguna manera con la entidad, y la única manera para poderlo verificar en las planillas. Entonces sí le agradecería a nosotros que nos pudiera llevar la planilla para verificar y dejar eso. Claro, las planillas están, pero ¿no? concejal, usted me dice que hubo un cambio de personal. Algunas personas de las que estaban en el ofertado, como auxiliares, como conductores, no corresponden a los que están trabajando. Entonces, como ese cambio, nosotros miramos la planilla y listo. O sea, igual es que, bueno, cuando hay un cambio, por ejemplo, de conductor, la empresa me notifica que hubo el cambio, pero hasta la presente no me han notificado cambio de auxiliares ni de conductores. El único conductor que cambió, que venía hasta el año pasado, fue don Gonzalo, que este año se encuentra conduciendo la ambulancia, que creo que quedó por error en un informe de la contratista, pero él no está vinculado, ni ella le ha notificado, él no está vinculado entre la seguridad social. No, ya lo claro, usted que no tiene ningún, y pues creo que va ahí, pero dentro de las planillas sí obviamente están los que tenemos las horas de vida que relacionó la contratista, pero de igual forma, pues si ustedes gustan, voy a... Ahora que concejal recibo su sugerencia
Hacemos un receso de, ¿cuánto está? 15 minutos. 15 minutos mientras trae la información. Si tal, hacemos un proceso de la sesión.